as the chillest towers pass my window. I can see a washed out moon through the fog. Bien, hoy entonces continuamos nosotros hablando sobre el Eclesiastés. Ya llevamos un par de domingos que empezamos a explorar uno de los libros más enigmáticos de la Biblia, en la opinión de muchos. Es un libro de sabiduría, y esto es un género, una forma literaria que existía en esa época, que de alguna manera buscaba entregar justamente eso, consejos a las personas para que puedan vivir una vida buena, para que puedan comprender también la naturaleza de la propia vida. Y por lo tanto, el libro del Eclesiastés tiene esta cosa tan potente y tan hermosa de realmente hablarnos sobre cosas que nosotros muchas veces vivimos y que nos cuesta entenderlas. Pero el Eclesiastés tiene también una cosa muy interesante. El Eclesiastés no solamente nos habla sobre la sabiduría que Dios tiene para que nosotros vivamos. Porque cuando nosotros leemos acerca de la sabiduría de Dios, cuando leemos acerca de textos de sabiduría o proverbios, etc., tendemos a ver allí como instrucciones súper potentes, súper importantes, pero cada una de estas instrucciones nos parece a nosotros también un poquito como un peso. Nos pueden sonar un poquito como, ya, pero ¿quién va a cumplir todo eso? ¿Quién va a realmente poner en práctica toda esa enorme cantidad de consejos que están ahí uno tras otro? Por ejemplo, cuando uno lee el libro de Proverbios. Para aquellos de ustedes que tal vez aún no se han aventurado a explorar la Biblia, no se han aventurado a conocerla más profundamente, les desafiamos que lo hagan. Y que acompañándonos en lo que estamos haciendo nosotros durante este tiempo, nos acompañen con la lectura del Eclesiastés, por ejemplo. Puede ser una buena manera de empezar, una manera extraña de empezar, pero una buena manera de empezar a leer la Biblia, ¿sí? Generalmente dicen así: lea un evangelio, lea Juan, lea Mateo, Marcos, y está bien, también creo, pero si quiere leerla en comunidad y acompañarnos en las lecturas que estamos haciendo, entonces Eclesiastés evidentemente es un buen libro para poder empezar en el momento en el que nosotros estamos. Bueno, dejemos abierto ahí Eclesiastés 1, del 12 al 18. Aquí estamos empezando, esto es el inicio del Eclesiastés. Y el Eclesiastés está explorando cuál es el sentido y el propósito de todo lo que hacemos en la vida. Él está explorando y contando su propia experiencia de cómo fue para él investigar todo aquello a lo cual nosotros nos podemos dedicarnos. Y esto es un asunto súper heavy porque el Eclesiastés toma la experiencia de Salomón. Existen dos visiones fundamentalmente. Una que lo escribió el mismo Salomón directamente. Y la otra que en realidad lo escribe alguna especie de compilador o autor posterior, pero tomando justamente la experiencia de Salomón para poder sacar de allí alguna lección. Es un libro que no nos dice explícitamente o no presenta explícitamente como que el autor de toda esta composición sea Salomón, no lo dice. Si bien, como ustedes van a ver ahora en el verso 12, es muy difícil que sea otra persona que no sea Salomón. Ya les voy a explicar por qué. Pero lo interesante es que existe siempre la alternativa de que sea un compilador que tomó ideas de Salomón y que tomó pensamientos y reflexiones de Salomón. Como sea, una cosa sí es segura y la tenemos clara, y es lo que nosotros como cristianos profesamos y confesamos. Esto lo inspiró el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo inspira directamente esta palabra a aquellos hombres que la registran para que nosotros podamos recibirla clara, infalible, sin error. Por lo tanto, es una palabra segura para nuestra vida. Lo cual hace más enigmático todavía el Eclesiastés, porque nos muestra al tipo con todas sus dudas de manera súper honesta, con todos sus cuestionamientos, pero no solo dudas y cuestionamientos, sino que nos muestra también la manera cruda como él ve la realidad. La manera cruda como él ve la realidad. El Eclesiastés o Coelet, que era su nombre o su título en el hebreo. Y él parte así en el 12. Yo soy el Coelet o el predicador y reiné sobre Israel en Jerusalén. Anteriormente había dicho que era hijo de David. Síganme la lógica aquí, los que conocen de historia bíblica me van a entender esto claramente, si no,
Espero que quede claro para todos, pero David fue rey en Jerusalén después de Saúl, que fue el primer rey que hubo, pero Saúl no reinó en Jerusalén. El que reinó en Jerusalén fue David. Saúl no puso su palacio, ni su lugar, ni su corte en Jerusalén. Esa fue idea de David. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que por lo tanto el primer rey que hubo que reinó desde Jerusalén fue David. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? Salomón fue su hijo y el hijo de Salomón se llamó Roboam. Y con el hijo de Salomón, Israel se dividió. Y las 10 tribus del norte se quedaron conocidas como el reino de Israel. Y quedaron 2 tribus al sur, Judá y Benjamín, donde quedó Jerusalén como capital. Y ese reino se llamó de ahí para adelante Judá. Nunca más se llamó Israel. Por lo tanto, del único que puede estar hablando aquí es de Salomón, hijo de David, que reinó en Jerusalén sobre Israel, no sobre Judá. ¿Sí? Es interesante eso. Por eso hay que saber historia, ¿ven? Pero la historia bíblica por lo menos nos sirve aquí. Entonces es evidente que la referencia es a Salomón. Es evidente que quien está hablando aquí es Salomón. El gran tema es quién compila el libro del Coelet. ¿El mismo Salomón o un compilador posterior? Eso no es drama. Hay muchos libros que son compilados. Salmos, Reyes, Crónicas. Así que no nos tiene que asustar eso. Lo importante es que estas compilaciones fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y nada de eso se ve sin duda alguna quebrantado por eso, digamos. Ahora él dice, yo soy el Coelet y reiné sobre Israel en Jerusalén. Y él se dedica a 2 cosas. Y estas 2 cosas yo quiero invitarlos a que nosotros pensemos hoy día. Son 2 cosas, y los niños que están anotando ahí atrás, tal vez me podrán acompañar en esto. El gran tema de lo que está buscando aquí Salomón, el Coelet, el gran tema de lo que está buscando aquí es el significado de la vida. Así que los niños que están anotando atrás pueden anotar eso, y los otros niños grandes también se están tomando nota. ¿Sí? Pueden anotar eso y decir, esta es la gran pregunta que va a guiar esta sección. ¿Dónde encontrar significado para la vida? ¿Dónde hallar o encontrar el significado de la vida? Y esta pregunta atormentó a Salomón. Esta pregunta atormentó al Coelet. ¿Dónde hallar el significado para la vida? Y aquí él nos lo busca de 2 maneras, que ya las vamos a exponer. La primera de ellas es que él buscó el significado de la vida en el conocimiento y la búsqueda racional de la verdad. Y ese, niños, es el primer punto. El significado que él buscó primero fue en el conocimiento y la búsqueda racional de la verdad. O sea, tratar de entender con filosofía, tratar de entender con conocimiento profundo de las cosas, cuál es el significado del por qué estamos en esta vida y de qué se trata esta vida y por qué vivimos todo lo que vivimos, por qué el ser humano habita este planeta, por qué todo esto es y por qué es como es. Y buscó racionalmente darle un sentido a todo lo que se vive. Eso es lo primero que nosotros vemos desde el 13. Él dice así, me entregué de corazón a investigar y a estudiar minuciosamente todo lo que se hace bajo el cielo. Este penoso trabajo nos lo ha dado Dios para que nos ocupemos de él. Y aquí los intérpretes se ven de verdad divididos en este tema. Este penoso trabajo, si tú estás con tu propia Biblia y no con una Biblia prestada, puedes subrayar esa frase, este penoso trabajo. Este penoso trabajo. ¿Cuál es este penoso trabajo? ¿El penoso trabajo de tratar de descubrir todo lo que se hace bajo el cielo? ¿O el penoso trabajo de todo lo que se hace bajo el cielo? Una de 2 alternativas. Es un tema gramático. Este penoso trabajo, ¿a qué se refiere? Este penoso trabajo es el estudiar todo lo que se hace bajo el cielo. ¿Ese penoso trabajo se refiere? ¿O ese penoso trabajo es todo lo que se hace bajo el cielo en general? ¿Se entiende? Cualquiera de las 2 alternativas, ¿saben que da lo mismo? Porque en los 2 casos hay un problema que está evidenciando Salomón. Que la búsqueda racional por encontrar el significado de todo esto no fue suficiente. Y no le entregó la respuesta. Porque él dice así en el verso 14, por lo tanto escudriñé todo lo que se hace bajo el sol y pude darme cuenta que todo es vanidad y, dice ahí, aflicción de espíritu, ¿eso dice? Ok, está bien, es una manera de interpretar. Pero es muy interesante lo que dice literalmente aquí en la lengua original que fue escrito, que es en el hebreo. Dice que es
correr tras el viento. Pude darme cuenta que todo es vanidad. Y ya habíamos visto esa palabra, Hebel, todo es vapor, todo es humo. Pero después él complementa, y correr tras el viento. Y la idea de correr tras el viento puede tener dos sentidos. Y los dos se complementan, creo yo. Puede ser cazar el viento con Z, de ir atrás del viento para cazarlo, o una idea que no es tan distante si uno la piensa bien, pastorear el viento. Porque los pastores en esta época y en el Medio Oriente iban atrás de las ovejas iban adelante y el pastor iba atrás o va atrás guiándolas mientras las ovejas van adelante. Y los perros obviamente les van ayudando ahí a mantener el orden en las ovejas. No sé si han visto pastores con sus ovejas, probablemente han visto que hay algunos que van adelante, pero otros que van como atrás y con los perros las van guiando. Entonces, sea como sea, la idea es más o menos la misma. La idea es tratar de dominar al viento. Ahora, ¿quién de nosotros podría dominar el viento? ¿Cómo podríamos nosotros poner al viento en un lugar o controlarlo o decirlo de dónde tiene que soplar hacia dónde? ¿Anda del este al oeste o anda del norte al sur? Está norteando, dicen en el sur cuando va a llover. Me acordé de eso, no sé por qué. Está bien, nosotros podemos tal vez identificar qué está pasando con el viento y deducir un poco lo que está ocurriendo, pero dominarlo, nosotros controlar el viento. Y él compara el tratar de descubrir el sentido de la vida a través del esfuerzo racional, filosófico, por así decirlo. Él llama a este esfuerzo correr tras el viento, tratar de dominar el viento, tratar de controlar al viento. Así que él está en un problema, porque él dice que se dedicó a todo esto, que se dedicó a investigar, estudiar minuciosamente, escudriñó todo lo que se hace bajo el sol. Incluso él habla aquí y expresa que él buscó tener sabiduría. Pero aquí él, aunque la palabra sabiduría es usada de una manera bien amplia, y él no se refiere solamente a la sabiduría que es resultado o fruto de temer a Dios, como lo presenta el libro de Proverbios. Aquí él habla de la sabiduría en un sentido bien humano de la sabiduría, en el sentido de tratar de conocer las cosas. Es interesante notar que personas muy inteligentes, con mucho conocimiento racional de las cosas, de la vida, de la filosofía, no llegan nunca a la misma conclusión. ¿Se han fijado en eso? Hace un par de días, algunos dijeron que fue el duelo del siglo. Hubo un debate en internet entre Slavoj Žižek y Peterson. ¿Cuál es el nombre de él? Jordan Peterson. Son dos pensadores que están de moda ahí en internet. Y los pusieron a debatir, ¿ya? Yo no vi el debate. Yo honestamente no tengo mucho interés en verlo tampoco. Para mí es una demostración de la decadencia de la cultura occidental, porque si es el debate del siglo, digamos, o sea, ¿sí? Y claro, la idea es como sobre el concepto de la felicidad. Uno era marxista, el otro capitalista. ¿Y dónde encontramos la felicidad? El concepto de felicidad marxista o capitalista. Y de eso se trataba el debate, así que si a alguno de ustedes les interesa y lo quieren ver, quieren aburrirse un rato, podrían verlo. Ahora, lo interesante es que personas igualmente tal vez brillantes, con grados académicos, tú puedes poner a dos en una habitación y sentarlos frente a frente y van a estar de acuerdo en casi nada. ¿Se han fijado en eso? El Coelet se dio cuenta de eso. El Coelet dijo, nosotros buscamos racionalmente, tratamos de entender las cosas racionalmente, pero cada uno llega a su propia conclusión. Es humo, es vapor. Qué heavy esto. Y es interesante que él haya empezado por eso, ¿eh? No sé cómo lo ven ustedes, pero yo lo veo súper interesante. En los 80 hubo una película tremenda, tenía que ser tremenda porque actúa Bill Murray. Y todo aquello en lo cual Bill Murray es protagonista es una gran película en general, excepto Garfield, de la cual él mismo se arrepiente. ¿Ah? Debo decir, él mismo dice que ¿de qué te arrepientes? Le preguntaron a Bill Murray cuando se estaba muriendo en Tierra de Zombies. Él dijo de Garfield solamente. Bien, hay que acompañar el cine, hermano, ¿ah? Si no, se pierde la mitad del sermón aquí. Y Bill Murray protagoniza una película con Andy McDowell. Y esta película se llama El Día de la Marmota. ¿La vieron? Suena el despertador y todos los días el mismo día, ¿se acuerdan? Ah, qué bien, qué hermosa película, ¿no? En esa película muestra muy interesantemente que al tipo se le repite el mismo día. Él trata de hacer de todo. Él se empieza a desesperar porque todos los días despierta, suena el despertador y es el mismo día. Y no importa lo que él haga, él despierta en el mismo día. E incluso ya llega un momento donde él se desespera y se quita la vida, trata de matarse, se mata de mil maneras y siempre igual despierta.
y es el mismo día de nuevo. Así que él no puede escapar de eso, está como atrapado en el día de la marmota, ¿cierto? Y en esa película el tipo va buscando el sentido de la vida, aunque usted no vea una película profunda filosóficamente. Porque él busca, en el fondo el gran tema es de qué se trata la vida. Y mientras él no descubre el sentido de la vida, él va a seguir repitiendo el mismo día. Esa es la maldición en la cual él está, por así decirlo. Así que él primero no sabe qué hacer, se desespera, se mata, se suicida de 20 veces, de 20 maneras y no hay caso, se repite el mismo día. Así que él dice, bueno, entonces voy a vivir mi vida como quiera, total, igual me voy a morir. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y él sigue esa lógica. Así que él llega, hay una escena donde él llega al lugar del restaurante para pedir un desayuno y se pide una fuente llena de donas y se come todas las hamburguesas con triple tocino y todo, total, no le importa. Total, otro día va a seguir siendo el mismo día. Pero él tampoco encuentra el sentido de las cosas. Y así él va de a poco y él trata de descubrir después el conocimiento. Va a la biblioteca y se lee todos los libros, todos los días puede leer, po. Así que él va, se levanta, agarra un libro y lee uno por día. Y pasan quizás cuántos miles de días, cuántos miles de años pasaron, no sabemos. Pero pasa el tiempo, pero el conocimiento tampoco le da el sentido de la vida. Ahí él busca ser bueno, ya avanza un poquito más. Tal vez si soy bueno con el prójimo, si me dedico a servir al prójimo, pero tampoco estaba ahí el sentido de la vida. Finalmente el sentido de la vida estaba en el amor. Qué bonito. Aquí nosotros vemos que, generalmente cuando nosotros vemos a alguien buscar el sentido de la vida, en las películas por lo menos, como que parten por eso, ¿se han fijado? Por los placeres burdos. Después como que progresan y dicen, no, voy a intentar algo un poco más, el conocimiento, ya. Después voy a intentar la ética. ¿Se fijan? A mí me llama la atención que Salomón no hace eso. ¿Sí? A todo esto, aquí está Straube, les presento a Straube. Después ustedes le pueden preguntar a Straube sobre los 3 estadios de la vida de Kierkegaard. ¿Sí? Ahí después le preguntan, se las dejo como tarea. Para que no digan que Sermón no tiene tareas. Tarea es preguntarle a Kierkegaard. Preguntarle a Kierkegaard sobre Straube. Bien. Así que nuestro profe de filosofía aquí. Así que lo interesante es que generalmente esa es la manera que la gente busca un sentido. Parte con algo súper burdo. Placer, living la vida loca. Y después se dan cuenta que ahí no hay nada y empiezan con algo un poco más contundente. Pero no, aquí Salomón el tiro partió con lo heavy. Él dijo, voy a partir con el conocimiento. Él partió por eso. Y como vamos a ver la próxima semana, después se lanza a los placeres. Y aquí entonces se dedica al conocimiento, pero no le provee el sentido que le espera en la vida. Entonces, él va a su segunda búsqueda. Y aquí está para los niños lo segundo. Porque él está buscando cuál es el significado de la vida. Primero, él ya buscó el significado de la vida en el conocimiento y la búsqueda racional. Y aquí está lo segundo, son solo 2 puntos hoy día, niños. Así que él buscó el significado en la ética y la moralidad. Él buscó el significado de la vida en la ética y en la moralidad. Fíjense cómo él concluye su búsqueda de sentido y de significado racional, cómo él la concluye en el verso 14, para después pasar a la búsqueda de la moralidad. Perdón, en el 15. Lo que está torcido no se puede enderezar, y lo que está incompleto no se puede contar. Aquí él usa literalmente un proverbio pesimista, ¿no? Lo que está torcido no se puede enderezar. No importa cuánto conocimiento yo aplique, no importa cuánto yo conozca, no importa cuánto yo adquiera de conocimiento sobre la vida y sobre las cosas, sobre la ciencia, sobre la naturaleza, lo que está torcido no se puede enderezar. Y luego él dice, y lo que falta es imposible de ser contado. Eso es lo que él quiere decir. Y eso es súper interesante. Porque en realidad nosotros nunca sabemos lo que falta. ¿Se han fijado en eso? Siempre tenemos la sensación de que algo falta, pero no sabemos qué es ni cuál es su medida. Pero la sensación de que algo falta es una sensación que traspasa a toda la humanidad. Sentir que algo falta. ¿Qué es lo que falta? ¿Cuánto mide eso que falta? ¿Cuánto pesa eso que falta? Nadie lo sabe. No es posible contar lo que falta. Así que concluye su búsqueda con este proverbio un tanto pesimista. Y se va a la ética y a la moralidad, como dijimos. Pensé entonces en lo íntimo de mi ser. Miren cuánto me he engrandecido. Algo obtuvo con el conocimiento y la sabiduría. Se hizo conocido, la gente lo aconsejaba, se aconsejaba con él, los otros reyes se aconsejaban con él. Miren cuánto me he engrandecido. He llegado a ser más sabio que todos los que me antecedieron en Jerusalén. Mi corazón ha percibido mucha sabiduría y mucha ciencia. Y eso fue todo lo que él logró.
Sí, me engrandecí. Sí, me hice conocido como alguien con mucha sabiduría y ciencia. Pero no se puede enderezar lo torcido. Y no se puede medir lo que falta. Yo solo puedo medir lo que tengo, pero no lo que me falta. ¿Se fija qué interesante el proverbio, no? Yo puedo medir lo que tengo, no lo que me falta. No se puede medir lo que falta. Siempre está incompleto. Siempre al ser humano le falta algo para el sentido de la vida. Siempre está faltando alguna cosa. Y así entonces él llega a la búsqueda de la ética. 17, me entregué de corazón a adquirir más sabiduría y entender también las locuras y los desvaríos. Y aquí la idea de locuras no tiene nada que ver con trastornos psiquiátricos ni con esquizofrenia. Aquí la idea de locuras tiene que ver con lo malvado, con la necedad pecaminosa. Aquí la idea de locura es de algo necio, pecaminosamente necio. Locura y desvaríos, o sea, saber que hay algo malo, saber que pueden haber consecuencias malas de lo que estoy haciendo y aún así hacerlo igual. Entonces él dice, busqué entender la sabiduría y contrastarla con las locuras y los desvaríos. Busqué entender lo bueno, lo correcto y contrastarlo con lo malo, con lo incorrecto, con lo pecaminoso. Y me di cuenta, dice él, que esto también es aflicción de espíritu. Correr tras el viento. Correr tras el viento. ¿Qué tal eso? Es complejo eso, ¿no? ¿Cómo uno puede correr tras el viento y atraparlo? ¿Cómo puedo yo tomar al viento y domarlo? Ponerle riendas y dirigirlo. No es posible. Y él se da cuenta que es un trabajo infructuoso, que escapa a las capacidades de él como ser humano. Ahora, seamos honestos, ¿no? Con todo cariño yo se los digo, pero ninguno de nosotros va a llegar a ser ni una alpargata al lado de Salomón. Salomón era mucho más sabio que los que estamos aquí. Salomón obtuvo mucho más de lo que nosotros podemos obtener en toda nuestra vida, aunque la viviéramos 5 veces. Salomón es alguien que intentó todos estos caminos teniendo en sus manos muchos más recursos, y no me refiero solo a recursos económicos, materiales, sino recursos en general. Él tenía ejércitos, una nación a su cargo de todo. Cosas que tú y yo no vamos a tener. Y él ya exploró este camino y de alguna manera nos está aconsejando. Esta es la gracia de los libros de sabiduría. La gracia de los libros de sabiduría es que hay alguien que ya recorrió un camino y que te muestra lo peligroso que es que tú simplemente camines por esta vida desavisado. No sé si existirá esa palabra. Desavisado, o sea, sin conocimiento, sin que nadie te avise de lo que está ocurriendo, de lo que estás buscando. Y nosotros estamos ahí corriendo tras el viento. Y su búsqueda de ética también le llevó a la misma conclusión. Esto es heavy, ¿no? Porque es evidente que no es lo mismo ser corrupto que ser íntegro. Es evidente que no es lo mismo ser alguien que neciamente se entrega al mal a ser alguien que realmente busca hacer el bien y comportarse justamente. No es lo mismo. Pero para encontrar el significado de la vida es correr tras el viento. Aquí Salomón nos está hablando al respecto de los beneficios de preferir un camino recto y correcto antes que un camino malo. Él no está hablando de eso porque evidentemente hay más beneficios en ser íntegro, en ser justo, en ser compasivo y en evitar la corrupción. Es evidente que es mejor eso. En un primer momento no lo parece. A veces parece que el corrupto prospera, que al impío le va bien y que el justo es azotado. Pero eso dura solo un tiempo. Eso también es Hebel, eso también es humo. Porque luego llegan las consecuencias de todo el mal que cometió aquel que vivió una vida en locuras y desvaríos, como llaman Coelet. Tarde o temprano llega ese momento. Pero el punto de él aquí no es si me trae buenos o malos resultados a mi vida. Él está pensando algo más profundo, si es que aquí está el sentido de la vida. Si a esta vida venimos para ser buenos y correctos. Y en buena onda, pero hasta Bill Murray se dio cuenta que no era de eso la vida. Hasta Bill Murray se dio cuenta que solamente con ser bueno con el prójimo, compartir tu pan con el mendigo, cosas que él hace, no eran suficientes y no era verdaderamente lo que le daba el sentido a su vida. E incluso yo diría que Bill Murray se quedó corto también con el sentido que él le encuentra en el Día de la Marmota. Porque es el amor, pero no el amor que aparece ahí en la película. No simplemente el amor de pareja, que es valioso, que es muy importante,
pero que no es el que le da sentido a la vida. La conclusión de él en el verso 18 es por lo tanto la siguiente. Así que abundar en sabiduría es abundar en molestias. Y aquí me perdonan, pero a mí me gusta mucho, o me acostumbré mucho a la antigua versión de la Reina Valera 60, y el que añade conocimiento, añade dolor. Buen versículo, ¿no? Y quien añade conocimiento, añade dolor. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a escudriñar para diferenciar lo bueno de lo malo, cuando empezamos a tratar de descubrir la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, entre la corrupción y la justicia, entre la corrupción y la integridad, cuando tratamos de hacer la diferencia entre eso, hay cosas que después uno empieza a decir, quisiera no haber sabido esto. ¿Les pasa, no? ¿Sí? De repente uno dice, oye, ¿qué es lo bueno? ¿Y cómo ser bueno? Y uno empieza a explorar qué es lo bueno y cómo ser bueno. Y hay grandes maestros de moral y de ética a lo largo de la historia que nos enseñan cosas maravillosas. Aristóteles nos habla sobre la virtud. En fin, hay tantas cosas tan potentes. Pero cuando uno empieza a escudriñar, uno dice, chuta, a veces preferido no conocer todo esto. Porque ahora que lo conozco, tengo una responsabilidad mayor. El que añade conocimiento, añade dolor. Mire, la Biblia lo dice de otra manera en el Nuevo Testamento. Dice que antes de la ley no había conocimiento del pecado. ¿Me sigue la idea? Pero cuando la ley viene y te dice, esto es pecado, el que añade conocimiento, añade dolor. ¿Sí? Recuerdo cuando, no sé, yo habría tenido unos 17, 16 años, y llegó a mis manos un libro de Sproul. Y yo empecé a leer algunas cosas, era un libro bien práctico, ya no recuerdo cuál era el libro. Y él en un momento hablaba y decía sobre la mentira. Y yo siempre sabía, siempre supe, siempre me enseñaron de chico que la mentira era pecado. Así que él empieza a exponer sobre la mentira en unos párrafos y de repente él dice, y por lo tanto nosotros podemos concluir que cuando uno promete algo, pero no cumple lo que prometió, está mintiendo. Prometer y no cumplir es ser un mentiroso. Y yo nunca me había dado cuenta de eso. Y es verdad lo que dice Sproul. Y se lo estoy diciendo a ustedes también, para que les añadí un conocimiento. Así que les añadí dolor. Porque eso fue justamente lo que me pasó. Y me di cuenta y dice, chuta, o sea, yo pensaba que no era mentiroso, pero ahora con esto me doy cuenta que he sido súper mentiroso. Sí, voy a llegar a las 8. Y llegó 8:45. Mentí. Pequé. ¿Pequé? ¿O no? Hice una promesa y no la cumplí. Prometí que iba a hacer tal cosa. Cosas tan sencillas. ¿A eso se refiere? Sí, es incómodo. Claro que sí, la ley es incómoda. Conocer verdaderamente la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo, te va a añadir dolor y molestia. Al inicio vas a luchar contra eso, no te va a gustar. No, pero ¿cómo? ¿Pero qué? ¿Cómo es posible? Hicimos hace un tiempo un estudio de los 10 mandamientos. Hace unos años atrás, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Algunos estaban en ese tiempo en la iglesia? ¿Todavía no? Lo pueden buscar en YouTube, suscríbete. Dale like, suscríbete y aprieta la campanita para que te lleguen las notificaciones. Eso me pidió el Seba que dijera el otro día y no lo dije, ¿no? Hagan clic en la campanita. Pues bien, en esa serie quedamos todos impactados, de verdad. Aquí no es retórico, de verdad, todos. No sé de dónde se me ocurrió esa bruta idea. ¿Por qué no hacemos una serie sobre los 10 mandamientos? Buena. Y predicamos un mandamiento cada domingo. Buena, ya. Estudiamos los mandamientos y los predicamos. Me puse a estudiar los mandamientos. Cada mandamiento, hermanos, tenía una profundidad. Abarcaba una cantidad de cosas, de esos pecadillos que no nos gusta que nos digan que son pecados, ¿no? Esos pecadillos que nos preferimos que ojalá nadie nos dijera que están mal para sentirnos cómodos con ellos. Y los 10 mandamientos van de frentón contra eso. La cantidad de cosas que si tú estudias bien los mandamientos pueden ser llamadas y catalogadas bajo el concepto de adulterio. La cantidad de cosas que si tú estudias bien los mandamientos pueden ser catalogadas bajo el concepto de falso testimonio. La enorme cantidad de cosas que pueden ser catalogadas bajo el concepto de hurto, si tú las entiendes correctamente. Y ni hablar la enorme cantidad de cosas, mucho más todavía, de cosas que pueden ser catalogadas como idolatría si estudiamos bien el primer mandamiento. Quedamos locos. Terminó la serie, la iglesia disminuyó, gente. No. Le estoy mintiendo. Pero quedamos afectados, eso sí, ¿eh? Lo que sí es seguro es que no crecimos. Ese año no crecimos, eso sí yo me recuerdo. Y está bien. Quien añade conocimiento, añade dolor. Quien aumenta sus conocimientos, aumenta sus sufrimientos.
Entonces, cuando yo quiero explorar la diferencia entre lo bueno y lo malo, si quiero realmente conocer el carácter puro, santo, perfecto de un Dios santo y justo y perfecto, que es el parámetro de lo bueno, no es que Dios sea bueno porque hace cosas buenas, ¿me entienden? Las cosas son buenas porque son conforme al carácter de Dios. Él es la bondad absoluta. El parámetro de bondad es Dios y su carácter. Y ese carácter tan justo, santo, perfecto, nos confronta hasta con los detallitos que a nosotros nos gusta pensar que no son pecados tan graves. El que añade conocimiento, añade dolor. Esos son los dos puntos. Podemos concluir algo, algunas cosas. Porque el Eclesiastés es imposible de concluirlo si nosotros solamente tomamos secciones y nos quedamos ahí. El Eclesiastés tiene una fuerza retórica súper potente, que el Eclesiastés te mantiene en suspenso, en suspenso, en suspenso hasta el final. Y en el 12 recién te da la respuesta. Así que nosotros estamos estudiándolo sección por sección. Y eso hace que sea difícil en cada sección encontrar realmente el significado de lo que quiere decir si no nos saltamos hasta el 12 o incluso si no lo vemos, mejor aún, a la luz de toda la revelación de la Escritura. A la luz de la revelación de toda la Escritura completa. Porque el Eclesiastés es como una película de Shyamalan. ¿Sí? ¿Han visto? O por lo menos las antiguas de Shyamalan. Que uno no entendía para dónde iba hasta el último minuto. Y ahí como que... O como, voy a ser más antiguo, Taxi Driver. En los últimos 5 minutos está todo. ¿Cierto? Todo el resto de la película es una preparación para los últimos 5 minutos. A todo esto, el mismo guionista publicó El Reverendo, se la recomiendo. Sobre un pastor reformado. Linda película. No, no es linda, en realidad es horrible. Pero es muy buena. Es muy buena. Es horrible por los temas que trata, es terrible. Pero uno no entiende para dónde va la película hasta los últimos 5 minutos. Como que ese guionista hace eso, ¿no? Paul Schrader, a todo esto hermano presbiteriano, así que hermano de nosotros también. Y Coeleta es exactamente eso. Él te mantiene en suspenso hasta el capítulo 12. Y ahí va tarde a conclusión. Pero yo creo que además el Eclesiastés, cuando nosotros vemos lo que él va hablando, tenemos que verlo a la luz de toda la revelación escritural. Y nos queda aún más claro. Entonces, si ustedes están con su Biblia allí, observen algunas cositas que yo les quiero apuntar. Y tal vez tú, sobre todo hay varios de ustedes, muchos de ustedes conocen bastante la Escritura, conocen mucho la Biblia y van a encontrar textos que incluso mejores que los que yo les voy a compartir. Pero echemos una mirada a lo siguiente, si les parece. Vean, por ejemplo, Marcos capítulo 4, 41. Había una gran tormenta, Jesús estaba durmiendo y los discípulos se desesperaron. Eran pescadores, de haber sido una tormenta brígida, porque siendo pescadores se asustaron. Un pescador no se asusta con cualquier tormenta, digamos. Despiertan a Jesús, Jesús se levanta, calma la tormenta. Y aquí está la conclusión en el verso 41. Ellos estaban muy asustados y se decían unos a otros, ¿quién es este? Hablando de Jesús, que hasta el viento y las aguas le obedecen. Para nosotros no es posible controlar el viento, pero hay uno que sí lo controla. Hay uno que lo domina. Hay uno que pastorea el viento, literalmente. Le dice dónde ir, desde dónde hacia dónde y cuándo parar. Es Cristo. Sin duda alguna que es un objetivo absurdo de imposible querer nosotros dominar el viento. Pero Cristo lo domina. Vean Lucas 3:5. Me llama mucho la atención también esto. Hablando sobre Jesús, Lucas capítulo 3, verso 5, nuevamente, pero aquí es Juan el Bautista anunciando acerca de Jesús. Y él dice lo siguiente, dice que él viene en camino, enderecen sus veredas, y el verso 5, todo valle, o sea, todo lo que está incompleto será rellenado, y todo monte y colina será nivelado, y los caminos torcidos serán enderezados. Él es el único que endereza lo torcido. Es Cristo. Pero más directo aún a lo que estamos hablando y lo que está hablando aquí el Eclesiastés. Vean lo que Pablo habla sobre Jesús en 1 Corintios, o en primera carta a los Corintios, en el capítulo 1. La primera carta a los Corintios en el capítulo 1 nos dice así el verso 18. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden. ¿Cómo es posible algo tan escandaloso? Dios no es un Dios súper pacífico de amor, hipismo y flores. Y Él viene y envía a su Hijo para descargar sobre Él una supuesta ira que la merecíamos nosotros. ¿Qué concepto de Dios es ese? Dice la gente. Pero eso es lo que nos dice la Biblia. Y ese es el mensaje también que tal vez tú que estás hoy día aquí necesitas escuchar.
que tú has pecado contra Dios y mereces toda la ira, el juicio y condenación de Dios sobre tu vida. Porque tú te has desviado de Él, porque tú has pecado contra Él. Pero el mensaje de la cruz es este, que Cristo, el Hijo de Dios, Él fue a la cruz para recibir la ira de Dios en tu lugar. Él te sustituye yendo a la cruz por ti. Y ese mensaje es locura. Nos parece una necedad pecaminosa a nosotros, nuestro concepto. ¿Cómo es posible un Dios cruel como este? No, un Dios lleno de amor y dispuesto al autosacrificio, porque el que murió sobre esa cruz es el mismo Dios hecho carne, sangre y huesos, que allí, en plena naturaleza humana, se entrega por nuestra salvación. Así que es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es ¿qué? Poder de Dios. Pablo sigue hablando aquí en el capítulo 1 de 1 Corintios, pero yo quiero que se vayan al verso 30, porque en el verso 30 él dice algo hermoso, él dice, pero gracias a Dios, verso 30 del mismo capítulo 1 de 1 Corintios, gracias a Dios ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría. No necesitas tú ser sabio, Cristo es sabiduría por ti. No importa cuánto te enveres en conocer, no importa cuánto estudies, no importa los grandes esfuerzos que hagas, no importa todos los grados que obtengas. No estoy diciendo que eso sea inútil. Te va a servir, vas a avanzar tu carrera, vas a ser reconocido. Puedes tal vez incluso servir a las personas con ese conocimiento, sin duda alguna, no me cabe duda de eso. Si tú diriges bien ese doctorado, esa maestría, ese postdoctorado, bueno, eso puede ser usado para el bien de muchos. Pero recuerda que el significado de la vida no está ahí. El significado de la vida no está en conocer más. El significado de la vida es Cristo. Está en Cristo, está en conocerlo. Y este es el amor que Bill Murray no conoció hasta ahora. Es el amor de Cristo. Es el amor de Dios que traspasa los cielos para venir a salvar a aquellos que estaban totalmente hundidos en su perdición, en su pecado, lejos de Él. Que no merecían siquiera que Dios los mirara, pero Dios, por gran amor que Él tuvo, los quiso adoptar como hijos, se rebajó, se humilló y nos vino a buscar, nos amó, murió en nuestro lugar, pagó nuestra deuda y al tercer día resucitó. Él es nuestra sabiduría. No necesitas ser sabio tú. No necesito yo llenarme de sabiduría. Cristo es mi sabiduría. Y en Él todo el sentido, todos los significados del mundo, del universo y de la vida están contenidos. Cristo contiene todos los significados y los sentidos de todo el universo y de toda la vida. Porque en Él todas las cosas forman un todo coherente, dice Pablo en otro texto. Así que Él es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Pero no solo eso. Tal vez nos esmeramos por ser buenos, por ser correctos, por distinguir lo bueno de lo malo. Y cuando tratamos de aprender la diferencia entre lo bueno y lo malo, se añade conocimiento y se añade dolor. ¿Por qué se añade dolor? En el fondo, ¿por qué? Porque no somos capaces, Porque es frustrante conocer tan profundamente la diferencia entre lo bueno y lo malo. Porque mientras más yo conozco la diferencia entre lo bueno y lo malo, más me doy cuenta que soy malo. Así que, ¿qué nos dice finalmente como último texto que quiero compartir con ustedes del Nuevo Testamento? 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios 5, el verso 21 dice, hablando de Cristo nuevamente, al que no cometió ningún pecado, el único que fue perfectamente íntegro y siguió perfectamente toda la ética y cumplió perfectamente todo mandamiento. El que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. O sea, Él fue tratado como algo pecaminoso en sí mismo, por lo tanto torturado, desangrado, humillado y escupido sobre una cruz. Dios lo trató a Él como si fuera el mismísimo pecado. Lo clavó sobre una cruz, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. O sea, integridad de carácter, perfección de carácter, justicia. Y este es el gran mensaje, que el Coelet tal vez no logra vislumbrar en este punto del capítulo 1 con toda la claridad. Y que también nos mantiene con suspenso, porque al 12 del final Él va a llegar a la conclusión. Pero ya podemos ver a la luz de la Escritura que es verdad, Trata de buscar el sentido de la vida conociendo más. Te vas a frustrar. No está allí.
Trata de buscar el conocimiento de la vida siendo un maestro de moral y ética, distinguiendo lo bueno y lo malo. Te vas a frustrar porque más te vas a dar cuenta que bueno no eres y ni siquiera puedes llegar a serlo por más que lo intentes. Pero mira a Cristo y vas a encontrar en Él la sabiduría. No dice Pablo, Cristo tiene sabiduría. ¿Se fijaron en eso? Pablo dice que Cristo es la sabiduría. Es tan perfecta la sabiduría de Cristo que Él es llamado con ese título. Cristo es la sabiduría de Dios. Jamás podrás conocer las profundidades de quién es Cristo. Y no necesitas hacerlo. Cree en Él. Su sabiduría te representa ante Dios. Tal vez tú dices, ¿y cómo yo ser bueno? ¿Cómo ser justo? ¿Cómo ser correcto? Evitar lo malo y ser una persona íntegra. No importa cuánto te esfuerces, no lograrás hacerlo. Pero mira a Cristo, porque Él entregó su vida justamente para pagar la deuda por pecadores, por incapaces, por fracasados, por mí. Yo soy el primero de ellos, que he intentado una y otra vez cumplir estos mandamientos, ser recto éticamente, comportarme bien con Dios, comportarme bien con ustedes, comportarme bien con el prójimo. Y una y otra vez yo he fracasado. He defraudado a Dios, los he defraudado a ustedes, he defraudado a mi prójimo. Lo único que me mantiene en pie es saber que Cristo es mi justicia. No hay justicia en mí. Esa justicia está fuera de mí. Y ante el tribunal de Dios en los cielos, me representa. Y cuando Dios pasa lista, Jonathan Muñoz levanta la mano Cristo y dice, presente, su justicia me pertenece. Él me representa. Y siendo justo, santo y perfecto, Él es mi Salvador. Esta es la esencia y el significado de la vida. ¿No les parece potente esto? Que el significado de la vida no está en cosas. El significado de la vida no está en conceptos. El significado de la vida está en una persona. ¿No es mucho más profundo así? En relacionarte con una persona, en amar a esa persona, en conocerlo como se conoce al mejor amigo que jamás podrás tener. En conocer a aquel que te ama como jamás nadie te va a amar. Conoce a Jesús. Y hoy yo te quiero desafiar a eso. Entrégate a Él. Búscalo a Él. Si ya escuchaste su mensaje, ya lo oíste. Hace años, no, pastor, yo hace años levanté mi mano en una campaña, llené una tarjetita. Y tal vez efectivamente en ese momento tuviste un primer encuentro con el Señor. Y tal vez hoy día tú estás en otra. Pero ¿sabes qué? También estás frustrado. Porque buscaste el significado de la vida en el trabajo, buscaste el significado de la vida en el éxito, buscaste el significado de la vida en el reconocimiento. Incluso obtuviste tal vez muchas de esas cosas, te fue bien, pero el significado de la vida no estaba ahí. Escalaste montañas para lograr el significado de la vida y cuando llegaste a la cima no había nada. Tanto esfuerzo para llegar a un lugar que no llenó tu corazón. ¿Sabes por qué eso es así? Porque ni el éxito, ni la fama, ni el reconocimiento, ni el trabajo duro, ni el ser recto éticamente, ni el obtener mucho conocimiento como lo hizo Salomón, no es eso lo que llena un corazón. Nuestro corazón tiene un vacío con la exacta forma de Dios. Nada más va a llenar ese vacío. Y Dios se reveló personalmente en Cristo. Una persona, carne, huesos, cansancio, sudor, comer pescado con miel, ese es Jesús. Pasaba pescador, sentado en una barca, abrazando, amando a sus discípulos. Ese es Dios, Dios mismo que vino a nuestro encuentro. Conócelo, ámalo, porque Él es la sabiduría de Dios y Él es la justicia que tú y yo jamás tendremos. Entreguémonos a Él de corazón. Oremos. I can see a washed out moon Gracias Dios porque tú nos das